¿Se ve entonces este mundo? O sea, que no tengo que hacer, que no he matado a nadie, que es un boli roto. A cambio de boli. Bueno, ahora por lo menos tiene explicación lo del dedo rojo. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Sueñas con trabajar en los medios, en televisión, en radio, pero como no vives en la gran ciudad, no tienes 3 másters, no tienes un padrino que te esté abriendo todas las puertas, piensas que es un sueño imposible? Pues hoy te vamos a quitar esa idea de la cabeza. Hoy te traemos una historia de un todoterreno de los medios que, bueno, ahora os vamos a contar que tiene incluso acaba de abrir su propio canal de YouTube, pero pasó de la radio a la televisión, pero vamos, sin GPS, con dirección, con enfoque, con decisión y reinventándose mucho. Tenemos hoy a Fernando Herrero. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás, lo primero? Muy bien, muy bien. Con muchas ganas de charlar un ratito sobre medios de comunicación y un poquito de todo, de radio, de tele, de lo que haga falta. Que además es que tienes una historia súper chula, porque tú, bueno, ahora nos vas a contar un poco más, pero tú empezaste estudiando otra cosa. Y de pronto dijiste, pues, que ahora te preguntaré por qué y cómo te metiste en los medios, pero vamos, básicamente, ahora estás en PTV Granada. Sí. Empezaste en Radio Marca. Radio Marca, correcto. Granada también. Sí. Todo esto en Granada, pero tú eres del norte. Exactamente. Muy bien. Y acabas de lanzar ahora mismo, o hace muy poquito, tu canal de YouTube a pecho abierto. Eso es, sí. Bueno, con esta trayectoria así, ¿empezaste haciendo INEF? Exactamente, Ciencias del Deporte, sí. INEF se llamaba hace años Ciencias de la Actividad Física y Deporte. Sí, es el nombre actual, sí. ¿Tú a qué has venido con toda esta trayectoria a Euronova Play? Bueno, a intentar explicar y demostrar que en los medios de comunicación es muy importante saber reinventarse, ser polivalente sobre todo y bueno, pues que toca currar mucho. Que eso dejarlo bien claro desde el principio, que toca currar para progresar y que, bueno, pues eso, yo creo, sobre todo la importancia de la polivalencia creo que a día de hoy es fundamental. No existe ya solo un periodista de prensa escrita o un periodista de radio o un periodista de tele. Yo creo que cuanto más completo seas, más fácil lo vas a tener, teniendo en cuenta que la palabra fácil en medios de comunicación o en periodismo hoy no existe. No existe. Pues me parece fantástico y maravilloso, y a vosotros os digo que si tenéis este sueño y pensáis que es imposible, que no hace falta, que hay que ser polivalente, que hay muchos caminos, y hoy os vamos a enseñar esos nuevos caminos para que consigáis vuestros sueños en los medios. Bienvenidos a Euronova. Me encantaría preguntarte tu historia, que la conozcan todo el mundo porque has estado en muchos sitios de España, pero no vamos a centrarnos. Tú hiciste Ciencias del Deporte. Uh-huh. ¿En qué momento tú dices, es que yo quiero trabajar en los medios, es que me flipan? No recuerdo el momento exacto, quiero decir, no fue una revelación de esto momentánea que dices, pues quiero esto. Bueno, fue, es verdad que yo con la carrera arranqué con una idea sobre ella y que una idea que fue cambiando durante los años de carrera. Y de hecho la carrera yo la terminé porque ya cuando me di cuenta de que no me llenaba o no era lo que yo esperaba al principio de ella, me quedaban 5 asignaturas. Digo, ya termino, tienes un título, no vas a dejar a falta de 5 asignaturas una carrera entera. Pero sí que ya iba buscándome la forma de darle una vuelta. Siempre relacionado con el mundo del deporte, porque es lo que a mí me ha gustado desde niño. Mi padre es entrenador deportivo, de balonmano en este caso, pero yo he hecho muchos deportes desde niño. Siempre he probado todo lo que ponían en el colegio, yo veía por la tele y digo, quiero probar esto. Siempre, bien fuera federado o jugando en el patio con mis hermanos, yo siempre he hecho mucho deporte desde niño. Y yo quería que siguiera relacionado con el mundo del deporte. Y los medios de comunicación siempre me han gustado en ese sentido. Yo desde pequeño he visto deporte en la tele, la semana de los Juegos Olímpicos es mi semana, mis 17 días cada 4 años. Y siempre me ha gustado, siempre me he fijado mucho en cómo hablaban los periodistas deportivos y le busqué un poco la salida por ahí. Yo quería que siguiera todo relacionado con el mundo del deporte, sobre todo el deporte de competición, porque me encanta, lo que te digo, ver deporte por tele. Yo siempre he seguido a todo, deportes individuales, colectivos, me da exactamente igual.
Y bueno, pues por ahí buscarle un poco la relación a ese mundo de la comunicación y al mundo del deporte, que es en lo que yo realmente me había formado, y por eso decidí tirar por ahí. Pero es que además hay una cosa que no me has contado ahora, pero me contaste el otro día que de pronto un día dijiste, anda, pero si yo de pequeño hacía esto. Sí, es cierto, sí. Yo un día recogido mi hábito, bueno, evidentemente, un día tienes que decir, a ver, cosas de cuando era niño, voy a ir haciendo limpieza en casa porque si no me va a comer la basura. Y empecé a abrir una puerta de no sé, un escritorio, fue un cajón o una puerta de un escritorio, y empecé a sacar papeles ahí. Bueno, lo curioso, ¿no? Te pones a mirar lo que hacías o lo que tenías ahí guardado de cuando tenías 12, 13, 14 años. Y de repente un blog de notas así que me había construido yo con hojas de cuadrícula, escribiendo crónicas de mis partidos de balonmano de cuando yo tenía 14 años. De las tuyas. De las mías, de partidos que jugaba yo. Hacía crónica, daba las notas a mis compañeros y ponía las mías también. Yo siempre tenía un 6 y pico, un 7, para no fliparme, ¿no? Bueno, muy Es bien. muy importante no fliparse en esta vida. Ujú. Y bueno, pues por ahí te das cuenta que a lo mejor ya yo lo tenía aquí, ¿no? Metido, y no era consciente de ello. Y fíjate que fue bonito ese momento de decir, oye, pues fíjate, no me acordaba yo que de niño hacía estas cosas, pero años y años después, cuando ya trabajaba en la radio, me di cuenta de eso, de que pues de niño ya tenía algo, porque yo escribía las crónicas de mis partidos. Además fue bonito porque fue un año que ganamos la liga, o sea que Muy eran bien. crónicas siempre agradables. Muy bien. Bueno, pues está muy bien porque eso te está diciendo que ahora mismo estás en el camino, estás en tu camino. Me gusta pensar que sí. Hombre, es que Me no gusta tiene pensar más. que sí. Y lanzo un mensajito de que si recordáis de pequeñitos lo que hacíais o no sabéis qué queréis hacer, echad la vista atrás porque seguramente, Buscad en el escritorio de cuando erais niños. exactamente, que ahí seguro que vais a saber lo que estabais soñando y lo que está para vosotros. Me encanta me encanta. Vale. Y cuando eras pequeñito, ¿tú pensaste que ibas a acabar trabajando en televisión? Cuando era niño no. No, cuando era niño Eh, por supuesto que no. Y cuando estaba en la carrera probablemente tampoco. Y cuando empezaste así un poco... Bueno, a ver, lo que pasa es que yo es verdad que entré en la radio y luego he estado 7 años en radio. Entonces, en la tele había hecho alguna colaboración de ir a algún programa, alguna tertulia deportiva sobre todo. Bueno, sobre todo no, Deportiva. exclusivamente deportiva. Bueno, no sé si me lo había planteado como para el día a día, que es a lo que es lo que es lo que hago ahora, pero siempre me ha gustado la tele también. ¿Cómo llegó la oportunidad? ¿Cómo llegó la radio a tu vida? La radio, a través del máster que yo estudiaba, uno de los profesores que vino a impartir el máster, pues le llamaría la atención por las prácticas que hicimos. Era una clase teórico-práctica y Porque el máster que hiciste era de... de marketing y comunicación deportiva. Y esa clase en concreto era teórico-práctica, con la parte de práctica era de radio. Pues yo entiendo que le llamaría la atención. Me ofrecí a hacer prácticas allí, hice 3, 4 meses de prácticas y cuando terminé las prácticas me quedé. Tuve suerte también relativamente porque la compañera que estaba con el que luego fue mi jefe se fue a otra delegación en ese momento y puedes ver a que el hueco lo llené yo. Pero claro, digo, tuve suerte, pero también si hubiera hecho las cosas mal durante los meses de prácticas, no me hubiera quedado yo, hubiera buscado a otra persona, ¿no? Pues un poco las dos cosas, el hacer las cosas bien y el tener el momentito exacto, que para una vez que lo tengo, No, pero pues hay que bueno, aprovecharlo. efectivamente. No, pero yo creo que ha sido bien, porque también la carrera que hiciste te ha dado tablas bueno, pues te está para hablar de ciertas cosas con Sí, sí, sí. conocimiento y con... Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. No, Mínimo vocabulario deportivo, no mínimo. solo de fútbol, porque es verdad que hay mucha gente que dice el periodismo deportivo lo reduce solo al fútbol, pero ni mucho menos. Y menos en un medio local, que no hay, que tienes que, lo hemos dicho antes, en el arranque, la polivalencia. Igual que tienes que ser polivalente para poder trabajar en radio, tele o prensa escrita, dentro del periodismo deportivo tienes que ser polivalente para saber hablar de fútbol, de baloncesto, de atletismo, de fútbol sala o de lo que se te ponga por delante. Entonces ahí la carrera me vino muy bien para el vocabulario, para saber ciertas normas de los deportes, ciertos aspectos técnico-tácticos. Bueno, podría extenderme más, pero quiero decir, lo que... ¿Has vivido así ahora que me dices esto, algún marrón, algo súper caótico que tú digas, Dios de mi vida, en directo, ya sea en la radio, en televisión, y que
Bueno, En la tele todavía no. mejor. De que no llevo tanto tiempo. En la radio estuve 7 años. Sí, a ver, en momentos de esto de... A lo mejor de meter la pata con algún nombre, con algún... No sé, o estás entrevistando a alguien, le das un dato y te dice, no, no, perdona, eso no es así. Sí, Bueno, siempre, a ver, que tú a lo mejor te has intentado informar o buscas, es verdad que muchas veces buscas en internet, bueno, no te queda otra, ¿no? Datos sobre la persona que vas a entrevistar y no son, no te digo correctos, a lo mejor no son exactos. O le falta actualización porque se queda, yo qué sé, la trayectoria de un deportista se queda en 2003 y en 2023, perdón, y la entrevistas en finales de 2024. Pues ahí queda un año y pico que dice, no ha hecho nada. pues claro. Habrá hecho Entonces, algo. bueno, pues bueno, siempre pasa. Pero caótico como tal, de metedura de pata inmensa, creo que no. Bueno, bien, 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 bien. bien, bien, Sí, bien. sí, sí, porque se ve cada cosa en medio y luego sales ahí en todos los zapis y en todos los estos resúmenes de final de año. Cuando Fernando Herrero no, no, claro, toco madera, pero de momento no. Y salgamos o no salgamos en los resúmenes estos, que bueno, si salimos está bien también, que hablen de nosotros Hombre, sí, siempre. una vez cada tanto Tanto de está acá. bien. Que sea gracioso, ¿no? Que no sea en plan de... Pero te iba a preguntar, porque tú siempre has trabajado en medios locales. Sí. ¿Te parece, o sea, que esto de alguna forma te da más libertad o más lucha diaria y constante? ¿Es como más trabajoso o, o con menos presión? Nunca me lo había planteado, la verdad. ¿Verdad? Nunca me lo he planteado porque tampoco he tenido la otra vertiente con la que comparar. Pero yo creo que habrá un poco de cada. Te hace tener que trabajar más por lo que venimos diciendo. Al final es un poco cíclico. Te hace tener que estar atento a muchas cosas y ocuparte de muchas cosas, de mucha actualidad distinta. Y por otra parte, te libera un poco de tener que meterte hasta el fondo en cada uno de los temas que tienes que tratar. No digo que los tengas que tratar por encima, pero sí que a lo mejor una persona que en un medio nacional está ocupada de una noticia concreta está meses con esa noticia. O si, yo qué sé, un periodista político, por ejemplo, ¿no? Pues se conoce el Congreso, en un medio nacional te estoy hablando, ¿eh? Ujú. Conoce el Congreso hasta la última esquina del edificio, conoce hasta el último diputado o diputada, conoce hasta el camarero de la cafetería, seguramente. Seguro. Seguro, no lo digo. De hecho, el camarero de la cafetería probablemente sea una buena fuente de información, aunque no lo sepa. Y por el otro lado, te libera un poco de tener que involucrarte tanto, a lo mejor. No lo sé. Es algo que no había pensado, no me había planteado hasta ahora. Vale, pues te hago así como algunas matizaciones Ujú. así. Por ejemplo, en cuestión de recursos, entiendo que un medio nacional superpotente tiene recursos 1000 Ujú. y en un medio local no. Entonces, a lo mejor para precisamente conseguir cierta información o acceso a, has tenido que trabajarlo más, te ha costado más. ¿Cómo sacas ciertos trabajos adelante cuando quizás el medio sea el impedimento, el medio pequeñito, claro? Bueno, yo también que en la prensa local existe más cercanía con los gabinetes, tanto y no te hablo solo de deporte. Es verdad que en Radio Marca, que es donde he estado trabajando hasta hace unos meses, eh, evidentemente el núcleo de la información es deportiva, pero luego por el tipo de radio que nosotros hacíamos teníamos también mucha comunicación con gabinetes políticos, gabinetes de prensa de empresas o así. Y es verdad que en el medio local existe como una cercanía un poquito mayor con el paréntesis del fútbol, que eso es, bueno, pues es un oasis dentro de un mundo mucho más cercano, pero es verdad que con el baloncesto, con el balonmano, con el fútbol sala, siempre existe una cercanía prácticamente total. Hasta con el baloncesto, que está en Liga CB, yo me cruzo con un jugador del equipo de ACB, quizá no este año, porque este año ya no estoy tan metido, pero en temporadas anteriores te cruzas con un jugador y te conoce perfectamente, sabe perfectamente quién eres, y con el entrenador ni te cuento, con el presidente, con absolutamente todo. Con el fútbol es más complicado, pero y lo mismo con concejales del ayuntamiento, con la alcaldesa incluso, o con el anterior alcalde. La cercanía es manifiesta, creo.
Y luego, a la hora de conseguir noticias, bueno, pues no sé. Es- no sé, no veo que en ese sentido el hecho de ser un medio local limite. Pero por eso que te digo, porque al final estás en el día a día, te conoces y eso, mira, fíjate, ahora, eso quizás es peor ser un medio nacional, no tanto por los medios que tienes, evidentemente, que esos siempre van a ser mayores, pero sí por la cercanía y por la facilidad que puedas tener de tener cierta relación personal con la fuente de la información, que es o el político, o el deportista, o el entrenador, etcétera, etcétera. No tanto intermediario. O Ujú. sea que podemos decir que el medio local, con respecto al nacional, en la gran mayoría de casos, lo que te aporta es, o lo que te da es esa cercanía, Ujú, sí, sí, esa sí. primera Y luego mano. mucha naturalidad. Cuando vienen entrevistados a la radio o a la tele, son gente que en la mayoría de casos ya los conoces, ya has visto, ya les has encontrado en algún evento, ya te los han presentado, ya los has entrevistado previamente. Yo creo, y por ahí la naturalidad de la charla, de la entrevista. A mí me gusta llamarlo charla, porque entrevista muchas veces es como, yo tengo preparadas 15 preguntas, te hago las 15 preguntas, me das las 15 respuestas y chao, muchas gracias. A mí me gusta charla, no me gusta llamarlo entrevista. A mí también me gusta llamarlo charla, aunque bueno, evidentemente tengo mi guión que tengo que seguir, Sí, sí, pero una cosa es no prepararse nada y otra cosa es yo te hago una pregunta y ni te escucho la respuesta, que es lo que para mí es una entrevista muchas veces, o por lo menos como se entiende una entrevista. Para mí me gusta escuchar, repreguntar, eso es importantísimo a la hora de hacer una buena entrevista. y cuando O charla. salen así cositas que de pronto me cuentas y digo, oye, esto, pero háblame de esto y Claro, claro, claro. está muy Sí, bien. sí. Entonces, así como por cerrarte puertas por trabajar en un medio local, o pequeñito, quiero decir, a lo mejor vas a, yo qué sé, la noticia es, pues por ejemplo, lo que dices de los Juegos Olímpicos. Imagínate que alguien de tu ciudad em, va y a lo mejor te dice, ah, no, pero tú eres ahora mismo estás en PTV Granada. Pues no, ahora si me viene el grande, No. Lo que yo he experimentado es todo lo contrario. De hecho, casi prefieren hablar con el medio local porque están hablando o sea, no con su gente yo, sino con su gente, los que les está escuchando, que con medios nacionales. Y de hecho, la experiencia que yo tengo es que nos han priorizado muchas veces. muy bien, El deportista local, yo tengo esa experiencia, ha priorizado el medio local al nacional. muy bien, eso me gusta, muy bien. O si no priorizan uno u otro, por lo menos el nacional lo hacen obligado y el local lo hacen con gusto. Ay, qué bien, qué bonito, eso me gusta. Y así que te hayan plantado cara, que hayan dicho, Fernando, que no. Y como además eres de un medio pequeñito, yo soy súper gran potencia, yo qué sé, un político, un algo así grande, o una empresa ahí potente, que te hago la vida difícil, ¿eh? ¿Te han No, hecho? no, 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 muy no, bien no, también. no, no. No, Yo creo que bien. no. No tengo yo. A ver, siempre está el típico jefe de prensa molesto que le pides un protagonista y no te lo da, o haces una Mm, noticia y por ahí va. intenta, yo qué sé, o no vuelvas a publicar eso o no te doy más protagonista, pero luego realmente no pasa nada. O No, sea, son ¿qué más. tipo de noticias se dice no vuelvas a publicar eso? Bueno, vale, Bueno, a pues ver. pasamos Son, palabra. no, a ver. Noticias que sean un poco. Mentira no, por supuesto, porque eso, el momento en el que mientes o das una información, sobre todo si mientes, no si cometes un error. Un error se comete de forma involuntaria. Una mentira se dice sabiendo que la estás diciendo. Si mientes, estás perdido. Si cometes un error, siempre y cuando pidas perdón y se vea que lo dices de verdad, que el perdón es de verdad, creo que tiene solución. Pero bueno, hay noticias que para o clubes o empresas o lo que sea pueden ser incómodas, aunque sean verdad. Entonces por ahí puede venir alguna. Ya, No es lo habitual, ¿eh? Ya te vale. digo, no es lo habitual, pero alguna vez en 8 años ha pasado. ¿Y en estos 8 años alguna vez has cubierto alguna noticia pequeñita que tú digas esto, pero de pronto hayas visto o que se haya hecho súper grande la magnitud o no sé, que haya calado profundo, que haya tenido algún peso importante o algo así? Algo que tú digas, escucha esto que yo no me lo esperaba y de pronto, Y quizá un poco al revés, perdón, al revés. Noticia nacional que tú dices, bueno, eso está en Madrid, ¿no?
y que luego dices, ahí va, pues tiene también su cosita en Granada. El tema de los últimos meses salpica a Granada porque hay empresas granadinas implicadas. Y por ahí es verdad que yo no he tenido que concretar demasiado porque yo no he hecho información sobre esto, pero sí a lo mejor algún artículo para algún medio. Es lo que más me ha llevado a lo que me preguntabas, que el hecho de ser al revés de lo que tú me decías, no una noticia local que luego se vuelve de ámbito nacional, sino de ámbito nacional que dice, ahí va, pues también pasa esto aquí. Vale, ¿y ahí no te han dicho, Fernando, punto en boca? No, no hubo ningún tipo de intentar restringir la noticia ni nada, ¿no? O sea, que tú no has tenido que elegir realmente entre contar una noticia que para ti era importante o que querías y, o sea, entre la noticia o llevarte bien con el pueblo o la ciudad, las gentes, el ciudadano. ¿Has tenido alguna vez que elegir? ¿O me llevo bien con el mundo o pongo esta noticia No y tanto a la noticia, sino a la opinión, igual sí. A dar mi opinión en la radio, sobre todo, sobre algún tema. ahí? Ahí alguna vez sí me he callado por no porque nadie me haya amenazado, ni porque, sino por decir, es que no me apetece hoy hay días que no me puedo callar y la opinión la tienes que dar porque llegas tan quemado al programa de ese día que dices, esto lo tengo que decir porque es lamentable lo que está pasando o lamentable lo que ha hecho esta persona. Pero hay otros días que dices, mira, no lo considero tan importante, aunque a mí me moleste mucho, no lo considero tan importante para la gente, mi opinión, como para tener que darla hoy y buscarme un problema. No es la mayoría de veces, pero alguna vez sí. Eso. De callarme mi opinión, pero por elección propia, no porque me hayan impuesto el silencio. Y un poco al revés, ¿te han hecho cubrir algo que tú digas que esto... Sí. 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 Sobre todo cosas patrocinadas. Algún evento, yo qué sé. Pero eso también los grandes medios lo tienen. Sí, claro. Y eso. algo que a lo mejor tú digas, si yo estuviera en un medio grande nacional, no me hacen cubrir esto, que no le interesa, no sé, de una idea, ¿eh? Seguro que sí. No caigo ahora en ningún evento concreto, pero sí, seguro. Y Fernando, si a ti te llamasen alguien, te llama un medio nacional grande, una capital del mundo, y te dicen, tenemos este puesto para ti. ¿Tú lo dejas todo y te vas? ¿Te lo piensas? ¿Te gusta? ¿Estás cómodo? Yo estoy cómodo, estoy muy contento en lo que estoy haciendo ahora. Además todavía estoy como experimentando la novedad, ¿no? De pasar de un medio a otro, de pasar de la radio a la tele. Yo no había hecho tele nunca siendo el presentador. Había hecho siempre colaborador o eso, de ir a una tertulia para hablar de fútbol, de baloncesto, pero nunca había sido yo el presentador de un espacio. Y yo estoy muy contento, pero dependería, supongo, esto es como todo, de condiciones y de responsabilidades, de qué tengo que hacer. Si me vas a ofrecer un puesto en el que yo sé que voy a estar aburrido todo el día, ya me puedes pagar, me tienes que pagar una cantidad de dinero a la que no pueda decir que no. Y si me vas a pagar menos, pero yo sé que con el trabajo voy a disfrutar, voy a sentirme realizado, que esto es un tópico, ¿no? No, pero es un tópico muy típico, lo de sentirse realizado, pero es verdad. El estar a gusto con tu trabajo, sé que voy a disfrutar, sé que me lo voy a pasar bien y encima voy a trabajar de eso, que no es solo un hobby, sino que va a ser mi trabajo, pues igual ahí evidentemente la cantidad de dinero puede ser menor, pero siempre teniendo en cuenta que sea un paso adelante. En cuanto a o una cosa o la otra, o las dos, mejor que mejor. Las dos O es lo las dos, suyo. mejor que mejor, claro. Y se me ocurre, ¿te han hecho alguna vez una entrevista o esta es como la primera charla entrevista que... Siendo yo el entrevistado, Sí. creo que es la primera. Ah, qué bien. Creo que es la primera. Claro, porque presentador, colaborador, pero entrevistado. Sí. Yo estaba en tu sitio muchas veces y en el que estoy ahora pocas, bastante pocas. ¿Cómo se vive estar ahí? Ahora ya bien, ahora ya como hemos empezado a hablar O sea, que al principio estabas... Pero en los 4 o 5 primeros minutos estaba como a ver qué me pregunta porque ¿Sí? no estoy acostumbrado a que me pregunten. Claro, esta posición es como más, te da más seguridad, ¿no? Sí. Bueno, a ver, seguridad, pero porque es lo que estoy acostumbrado. Sí, pero bueno, tú sabes lo que vas a... Bueno, sabes o no, porque espontáneamente, pero estás como en la posición de poder. Sí, bueno, sí. Sí, tú estás ahí viéndolas venir. Bien.
Me hablabas, vale, quiero preguntarte este cambio a ti. Cuando tú empezaste de radio, a ti te enganchó a 7 años. ¿A Sí, ti te sí, sí. gustó? ¿Qué fue Sí, lo sí. que te enganchó a la radio que a lo mejor ahora que estás frente a la cámara puedes decir, uff, pues esto lo echo de menos o esto no lo tiene? O... La radio tiene algo, o sea, no sé, especial, sí, especial, que es que puedes estar con ella mientras haces otras cosas. Tú puedes estar cocinando, puedes Claro, estar te refieres al oyente, Ujú, al que lo consume. ujú, Eh, Eso al locutor le obliga a ser entretenido en todo momento. ujú. Porque si está cocinando o está planchando o está esto y está escuchando está haciendo dos cosas o tres a la vez, tienes que ser entretenido, tienes que saber enganchar para que te estén escuchando o no, y no solo tengan la radio de fondo, ¿no? Y como decía un compañero de otra radio de la cadena SER, es el único medio de comunicación que te llevas a la cama. Es Bueno, verdad que la tele cada vez más, porque mucha gente tiene. sí, y de todo del móvil. Pero muchas veces, incluso con la luz apagada y ya para dormir, tienes la radio puesta. Eso la tele no. O igual que se duerma con la tele. Yo eso lo de dormir con la tele encendida no lo Hay entiendo. gente, hay Hay gente. gente, pero a mí. Pero bueno, se usa Pero a como lo mejor radio, te pone. Sí, en el pero sentido sí, no de que sé. es solo Bueno, el sonido. es verdad que hay matices en eso, pero es verdad que es un medio de comunicación como muy íntimo, ¿no? Que es la voz, punto. Sí, sí, Se acabó. Y tú te puedes imaginar cómo es el locutor, que hay veces que le pones cara a un locutor y dices, "Pues no le pega nada la voz que tiene con la cara o con lo que sea, ¿no? Sin embargo, en la tele, pues tienes otras formas de apoyar lo que estás diciendo, bien con imágenes, bien con tu cuerpo, con tus gestos. eh, no sé, es la particularidad que tiene la radio. Yo creo que eso es bonito también. ¿y a Es ti te ha bonito. cambiado la forma de comunicar? Tanto verbal como no verbal. El hecho Pues de... no lo sé, supongo que sí, el tono, la cadencia, pero creo que también sé distinguir entre cuando estoy tomando una caña con un amigo o cuando estoy trabajando. Pero ¿y de la radio a la televisión? De la radio a la tele cambia mucho. Del micro a la Sí, cámara? de hecho, sobre todo al principio lo noté mucho. Me decían, tienes todavía tono de radio cuando empecé en la tele. Fíjate. Alargas mucho las palabras, se te escapa algún. Porque en la radio el silencio es muerte, entre comillas. En la tele puede haber silencios porque hay imagen. Ujú. Y yo puedo estar gesticulando mientras estoy en silencio y la gente me está entendiendo. Pero en la radio no. Yo puedo estar haciendo el gesto que tú quieras en la radio que no te ven. Entonces sí que cambia, sí que cambia. Y a los primeros meses lo noté mucho. ¿Y tú dónde te sientes más tú, Fernando? ¿En tele, en radio o en tu canal? Mira, fíjate, si me lo preguntas hace un año, te digo que la radio, seguro. Pero es verdad que estoy aprendiendo a disfrutar de la tele. Quizá los primeros programas me costaba. Y estaba más pendiente que si el pinganillo, claro, yo no había trabajado nunca con pinganillo. Te empiezan Y a te hablar por hablan aquí, mientras, sí. te vuelves loco. Ahora ya Mm. estás acostumbrado, o a lo mejor te dicen algo y miras nervioso a la cámara y son cosas que se te escapan y que vas puliendo. Te dejan mirar ya sea la cámara o detrás. A mí una cosa que me gusta mucho es de pronto yo comunicarme con los técnicos aquí de pronto. ¿Por qué no romper esa pared? Yo es que los técnicos no los tengo en plató. En concreto en PTV no los tenemos en plató. Están arriba en una sala de realización, te hablan Ah. por pinganillo. Pero y no haces, pues, ay, que me está hablando aquí mi compañero. Alguna vez, pero casi más de cachondeo, de a lo mejor el entrevistado me hacen una broma a mí y digo, mira, me están diciendo que Ya, tal, ya. pero porque también te hacen bromas por el pinganillo. Sí. Que esa es otra, que se te escapa la risa en algún momento y dices, y lo tienes que explicar, que queda más natural explicar por qué te estás riendo que reírte y no dar explicaciones. Eh, Volviendo a la pregunta, o sea, cada vez me siento más yo en la tele. Porque te permite a lo mejor bromas que en la radio no se entienden si no tienen un acompañamiento gestual o de imagen o lo que sea. Y a mí me gusta ser muy natural. A mí no me gusta periodismo serio o entrevista seria. A mí me gusta eso, ser
natural y si tengo que hacerle una broma al entrevistado, aunque lo conozco hace 5 minutos, siempre que sea respetuosa y Claro, no, evidentemente bien. y no sea ninguna barbaridad, se puede hacer, yo creo. Y queda, de hecho, le da también confianza al entrevistado para estar más tranquilo y estar más a gusto dentro, porque hay muchos que vienen nerviosos. Hay gente que no está acostumbrada a una cámara, a un foco, a un micrófono, lo que sea, y viene nervioso a la tele. Y el hecho de que tú le digas 2, 3 tonterías en los primeros 10 minutos, le hace soltarse. Ujú. Y te sales también un poco, ¿no? Del guión bueno, te sales porque te sales, pero por aquello de, le pillas desprevenido. Y Sí, lo que pro- no lo hago no es algo no, que yo provoque, pero pero eso yo creo que es algo que yo creo que tengo, de forma, aunque sea de forma natural, innata. Es decir, pues eso, para hacer un par de bromas, hacer un par de risas con la persona que tienes enfrente, siempre que el tema lo permita, evidentemente. sí, sí, sí. Pero Bueno, pues creo que está bien. sí, está bien. Además, eso es que acerca mucho y a la gente le gusta ver lo humano, lo perfecto Exacto, aburre exacto, exacto. Tanto soberanamente. a la persona que tienes enfrente y estás con la que estás charlando, como el que está en casa viéndolo. Es que dices, me parece que me pongan ahí una IA que lo Sí, sí, haga sí, y sí. lo va a hacer Tal cual. perfecto. Bueno, de camino aprovecho para un saludo aquí a nuestro técnico, que está ahí controlándolo todo. Y te iba a decir, nos hablabas de la polivalencia. Ujú. Claro, tú ahora sabes hacer un poquito de todo. No de todo, todo, porque hay en este mundo de los Ojalá medios supiera hacer de todo. eh, es mucha sapiencia aquí. Hay que dejar cada uno que haga lo suyo. Pero bueno, sabes, quiero preguntarte primero qué tipo de roles tienes ahora, cuánto abarcas. Pues no sé si también tú editas o realizas tus propias. No, realización no, porque se hace en directo el programa, entonces yo evidentemente no puedo estar charlando y a la vez tocando botones. Ya sería. Tampoco sabría, quiero Y decir, no, y que no, y que y no, no. porque la realización tenemos una gente que es espectacular, que son buenísimos y que o sea, se hace en directo. Yo sí preparo recursos antes del programa para poner imágenes de fondo Ajá. relacionadas con lo que se está hablando y luego saco cortes para la red social. Un poquito de edición, Sí, sí. sí. O sea Muy que, básica, no, yo no soy un gran experto editando, por bueno, ahí poco a me viene poco. también un poco lo del canal de YouTube para aprender Muy bien. y echarme ahí al... Al ruedo. Sí, sí. ¿Y crees que de alguna forma no quiero decir esta palabra así, pero como que te usan como dices, es que como sabemos que Fernando puede hacer un poco de todo, pues, o incluso no a lo mejor te usan, sino que te eligieron porque eres un todoterreno, no voy a decir un hombre orquesta porque te falta la edición, pero no, pero el hecho de que puedas abarcar muchas cosas, quizás, pues, o fuiste el elegido, o a lo mejor, Fernando, puedes, o sea, ¿hasta qué punto el está la línea del soy versátil, soy polivalente, soy un poquito hombre orquesta o me están explotando? Es fina la línea, Es fina, ¿no? es fina, es fina. No sé si me dijeron por eso, a ver, evidentemente yo entiendo cuando tienes a una persona que controla de muchos temas y que sabe hablar que no solo, yo entiendo, no lo sé a ciencia cierta, que en la tele en la que estoy ahora, pues tendrían algún reparo en contratar para un programa no deportivo a una persona que había estado 7 años hablando solo de deporte. Bueno, no solo, pero sobre todo de deporte. Es verdad que lo que dice la línea entre la polivalencia y el que se pasen es fina. Yo Es tengo que finita. hacer de todo. Sobre todo en la anterior, en radio, o yo hacía radio, ahí sí, no realización, sí, bueno, realización de radio también. Yo cuando hacía los controles, yo hacía autocontrol mientras estaba locutando, mientras llamaba por teléfono a la persona que tenía que entrar después, mientras pinchaba una canción para dar 15 segundos de margen a que entrara un audio, a que ¿Y todo tú, eso y tenía ahí que hacerlo. cómo lo gestionas todo un poco para que no te explote la cabeza? Pues, aprendiendo a hacerlo con tiempo y cometiendo algún error las primeras veces, eso está claro. Me soltaron en la mesa de control de la radio a los 4 días de entrar a trabajar de prácticas. Y desde ese día hasta el último que me fui, que fue el 20 de diciembre de 2024, de todos los programas que he presentado, o locutado, o como lo quieras llamar,
habré hecho el control de todos menos 10 en 7 años. No está mal. No está mal. De hecho, te quiero preguntar sobre esto, sobre el aprender, porque tú vienes de otra carrera y te has metido, aunque hiciste un máster relacionado, pero tú ¿cómo has aprendido realmente? ¿Metiendo la pata? Sí. Y en sí no has Nadie usado nace sabiendo ya. nadie, ¿verdad? Bueno, qué lástima. Bueno, no, porque es muy divertido el camino también. Pero bueno, ¿tú has aprendido, qué has aprendido metiendo la pata una y otra vez? Por ejemplo, que algo que tú digas, y esto me ha costado, pero oye, qué bien lo hago ahora, ¿eh? Sobre todo cosas técnicas. Es eso, el botón que no hay que tocar, no sé, la ruletita que no tienes que tocar en la mesa, sobre todo ese tipo de cosas. Es verdad que no ha habido grandes meteduras de pata, creo. Quiero pensar en temas que he tocado que no tenía que tocar o preguntas que he hecho que no tenía que hacer. Creo que en ese sentido no he metido la pata ni muy grave ni muchas veces. Bien. Cosas más técnicas. Eso, pues a lo mejor, yo qué sé, dejarme algún micro abierto alguna vez. A ver No, lo que se decía ahí. no grabar un programa para subirle. Ese día a lo mejor pues estaba el programa en directo, pero luego no estaba en el podcast porque se me olvidaba grabarlo. Grabarlo. Pues ya está, pues ese día pides perdón, agachas la cabeza y te vas a tu casa Ya está, eso nos con ha una pasado. reprimenda. Pues ¿qué vas a hacer? Sí. Pues ya está, pues es lo que hay. Pues, como digo, todo el mundo comete algún error y mientras no sea por falta de respeto ni cometiéndolo adrede, creo que eso todo tiene solución. Sí, de hecho, bueno, eso nos ha pasado un poco a todos. Y que ese error te haga no repetirlo. Bueno, Que claro, no, hay que si aprender. cometes el mismo error 15 meses seguidos, es que igual no vales para eso y te tienes que dedicar a otra cosa. Pero como siempre decimos en este medio en el que trabajamos, gracias a Dios no tenemos a nadie en la mesa de operaciones a No, pecho por descubierto, supuesto. sino que Sí, nuestros sí. errores, bueno, pues son un poco, ¿no? Sí. Fácilmente superables, ¿no? Entonces ahí bien. Entonces tú has aprendido más equivocándote, por incidir un poquito en este momento, equivocándote o a lo mejor con algún referente o directamente improvisando. Un poco de todo, creo. Ensayo, prueba, error. Creo un poco de todo. Un poquito de todo. El hacer enseña muchísimo. O sea, yo qué sé, si vas a hacer un programa de radio, hazlo. No estés 2 horas viendo cómo lo hace tu compañero. Habla. Aunque el primer día te trabes dando una noticia, habla y te vas a ir soltando. Te vas a... O sea, lanzarse a hacer las cosas es importantísimo. Yo sé que la primera vez pues puede atar o te puedes poner nervioso o por lo que sea, pero habla, que como tú dices, no se va a morir nadie. No es lo mismo que te den un bisturí y tengas que abrir una persona para operarle, que des una noticia y des un dato mal o tengas que corregirte en una palabra porque has dicho la palabra mal, no pasa nada, ya está. ¿Hay algo que tú puedas decir esto, chicos y chicas, no se aprende en el aula? Esto se aprende en rodaje, como le digo yo, ¿no? En la calle, se aprende aquí, en el ruedo. Pues esto que estamos hablando, creo, el perder el miedo a... El perder el miedo. El perder el miedo a hacer las cosas, porque... Pero sí, yo entiendo que eso, que las primeras veces da un poco de respeto, pero si no te lanzas nunca, siempre vas a tener ese miedo y vas a tener ese reparo. Nos había un dicho, no me acuerdo de quién, de hecho no sé ni si llegué a saber de quién, que como haciendo una referencia náutica, ¿no? Que el capitán o el marinero que busca siempre la mar perfecta nunca sale a navegar. Pues algo parecido. Que si vas a esperar siempre el momento en el que no te vas a poner nervioso, porque ese momento no existe. Siempre te vas a poner un poco nervioso la primera vez. Pero eso hasta que no lo hagas, para cualquier esto cosa. Y para prácticamente todo. Todo. Sí, no hay que esperar el momento perfecto. El momento perfecto para es ahora. Para la persona que te gusta, para... Cualquier cosa. Para todo. Bueno, es que sí, vamos, porque ya iba a ir por ese camino. No, te quiero preguntar un poco por quizás este intrusismo que antes también nos comentabas, que a lo mejor alguien te ha dicho, no digas periodista porque no eres periodista, ¿eh? Y tú dices, bueno, soy locutor. ¿Alguna vez alguien te ha mirado un poquito por encima del hombro o te ha menospreciado o te ha ninguneado o lo que sea, porque no tengas la carrera de periodismo? Yo tengo la suerte de decir que no. O creo que no. Por lo menos a la cara no. Si lo han hecho a la espalda ya en ellos quedará. Yo creo que no. Pero también porque creo que... Oye, que ahí está mi trabajo.
¿no? Ujú. Tanto en la radio como en la tele. Y yo siempre he intentado hacerlo de la mejor manera posible y creo que, lo que te digo, que errores gordos nunca he tenido. Que no me pongas tampoco a hacer una noticia política, porque entonces ahí sí voy a meter la pata, o económica, o Sí. sobre todo de el tema jurídico, eso sí que lo llevo fatal. A mí no me hagas dar una noticia de que si el artículo no sé qué dice, no sé qué, no sé cuánto, porque ahí sí voy a meter la pata de hecho, las pocas veces que me ha tocado hacerlo, lo he hecho muy incómodo porque es que yo no sé de leyes, no sé de derecho, no sé. Entonces, eso sí es un tema que prefiero no tocar. Prefiero saber mis limitaciones y no hacer las cosas que no controlo a, a meter la pata en cosas gordas. Entonces, como yo creo que los temas de lo que sí que he tratado son temas que más o menos he sabido defenderme, no me he sentido juzgado en ningún Bueno, momento bien. por eso. Y por eso digo, si me pudieras hacer ahora periodismo político, mañana mismo dicen, ¿este que hace aquí que no es ni periodista? Seguro, Claro. eso seguro. Pero como el deporte es algo que bueno, que mejor o peor controlo, pues bueno. Y lo que hago ahora tampoco es periodismo de investigación, Ujú. realmente es charlar con invitados. Si te preparas bien el tema y te preparas un poco un guión, lo que decíamos, que luego se puede salir de ahí, pero prepararte un poco lo que vas a hablar y no cometer ninguna inexactitud, hasta ahí yo creo que Y tengo puedo una... defenderme. Perdón, así que te interrumpo. Además es que me voy a desviar porque tengo curiosidad de saber cómo tú... ¿A ti te dan las noticias o tú las buscas? Y si las buscas, ¿dónde buscas? Y yo ¿Cómo las realmente encuentras? a día de hoy en la tele, yo no doy noticias como tal. Yo, Pues la gente que tú entrevistes. eso, el gran Te- porcentaje de ellos lo busco yo. con- O de- por redes sociales o consumiendo medios de comunicación. Al ¿Y final, qué te hace decir eh, esta persona? que tenga algo que contar, que tenga, no sé, o una historia curiosa no sé, o sea, pues al final muchos son pues consumir medios de comunicación, prensa local, prensa escrita o redes sociales mucho también. Decir, ay, mira este perfil, qué interesante, una persona que crea contenido en redes sociales sobre esto. Y me parece que tiene una historia. Y te digo, pues si es algo curioso y que puede llamar la atención, yo creo que lo mío no es tan noticiable como sí que la persona tenga algo que contar, ¿no? Y el espacio que yo presento. Sí que es verdad que en una televisión siempre tiene que haber un informativo, donde la información tiene que ser rigurosa, pulcra y hay que darla como hay que darla. Yo tengo esa ventaja, creo, de poder traer a lo mejor una persona que no es noticia por algo concreto, pero sí tiene, pues eso, o un libro escrito sobre un tema muy curioso, o es artista musical, un artista musical, no tiene por qué haber sacado una canción ayer para que yo lo traiga al programa. Si tiene buena música y tiene una historia buena, adelante. Pues voy a hacer un pequeño inciso porque me has recordado una entrevista que hicimos a Sheila Hernández Ujú. de Es decir Diario, que, bueno, ella sí es más de noticias, pero de noticias locales, de historias curiosotas, de esa pequeña historia que no llega a los grandes medios y que ella siente que tiene que ser contada y es maravillosa. Y es un poco esto, aunque tú es a otro nivel, porque es Ujú. con charlas, pero también buscas lo mismo. Y os recomiendo encarecidamente que vayáis creo recordar que era la segunda temporada del capítulo 11, si me equivoco, mi compañero me lo va a decir, correcto, bien. Y Sheila Hernández, periodismo, hablamos de todo, nos cuenta toda su historia de periodismo responsable de fake news. Después de escuchar a Fernando, pues pasaros a la segunda temporada y buscáis a Sheila Hernández. Y ahora, pregunta. Estamos llegando casi al final, ¿vale? Te voy a dejar ya mismo libre, pero todavía no. Queremos saber si se puede vivir de esto. En medios nacionales se entiende que sí, en medios locales. Se puede, pero que nadie espere que te vayas a hacer rico con esto, por lo menos de momento. Ojalá la cosa cambie, ¿no? De aquí a unos años, pero yo creo que el periodismo local es importante. La gente tiene que saber lo que pasa en su ciudad, en su provincia, en su pueblo. Y yo creo que es necesario.
Entonces, ojalá eso cambie un poco, por lo menos por eso. Darle al periodismo local el espacio que creo que se merece. En medios nacionales quizás más fácil, pero con asterisco, Sobrevivir. pero con asterisco, sí. Sobrevivir. Y en medio local es complicado, ¿eh? O sea, nadie se piense que va a ganar 2.000 euros, 2.500 el día uno de entrar a trabajar a un sitio. Se puede vivir, claro que se puede vivir. Sobre todo si das con el lugar. O sea, pues, hay medios dentro de la prensa local, cada uno en el lugar que nos esté viendo sabrá qué medios son los de mayor tradición, sobre todo eso, ¿no? Pero bueno, sí se puede, aunque es complicado. Sí, también supongo que depende de tus responsabilidades que tengas tú en tu vida y cuánta gente dependa de ti, etcétera, etcétera. O sea, a lo mejor alguien que no tenga hijos, ni gente dependiente, Evidentemente, sí. ni una hipoteca, pues a lo Claro, mejor. sí. Pero bueno, bien. Que hay que trabajar mucho, ya sea en un medio local como en uno nacional. Yo entiendo que aquí hay que currar y esto es una maratón, una carrera de fondo. ¿A ti te gusta correr? Pues Sí. es una carrera. Desde hace unos meses, sí. Hace unos meses. Llevaba ya unos cuantos años siendo bastante sedentario y dije, hasta aquí. Claro, no, hay que desfogar. Y vale, ¿tú has pensado entonces en algún momento decir, lo dejo todo? ¿Lo dejo todo? Sí, alguna vez se piensa. Se piensa. Se piensa. ¿Y qué te hace seguir? ¿Te hace continuar? ¿Te acuerdas de lo que escribiste cuando eras peque? Un poco dos cosas. El hecho de que realmente disfruto con lo que hago, aunque sea complicado, como hemos dicho, subsistir. Ya te digo, a ver, o sea, tampoco me voy a morir de hambre, entiéndeme, pero que no el periodismo local no te da un colchón de años. Un poco el hecho de disfrutar de lo que hago y un poco de que tampoco a día de hoy las alternativas que se me plantean son demasiado atractivas para mí. En lo laboral, sobre todo. En lo económico, igual sí. Vale. Todo esto es. ¿En qué momento llega a tu cabeza y a tu decir voy a abrir mi canal, voy a abrir a pecho abierto? Llevaba ya mucho tiempo con ganas de hacerlo y no sé por qué he tardado tanto realmente, pero tenía mucho tiempo ya, o sea, mucho tiempo pensando en querer hacerlo. Y yo creo que es un poco entre comillas y sin que suene mal, el hacer un poco lo que me dé la gana. Pero es que suena maravilloso. El entrevistar a quien yo quiera, que es verdad que en la tele, como te digo, más o menos también. Sí, pero en la tele Pero que tienes a lo que mejor llevar hay perfiles o a lo mejor un entrevistado que viene a la tele y que está ahí 22 minutos con él, digo, este lo traigo al canal y estoy 3 horas. Los tiempos. Exactamente, los tiempos, los temas, de poder hacer lo que me da la gana y un poco también el aprender otras cosas, que eso siempre me gusta, el aprender cosas nuevas. Seguir Siempre reinventándote. muy curioso siempre para eso. Está muy bien. Eso está muy bien, que no se te vague nunca. ¿Y te gustaría que fuera tu canal tu único medio de ingreso? Me encantaría. O sea, de aquí daría igual que llegar al medio nacional. A día de hoy no es real, porque estoy empezando. Acabas de empezar. Sí, acabo de empezar. Pero me encantaría, sí. Porque te voy a decir, si vivir de algo haciendo lo que te gusta, encima es algo que has construido tú y te da para ello. Maravilloso. Vaya, ¿dónde hay que firmar? Aquí, venga. ¿Aquí? Pregunta de así de ahora, porque ahora mismo acabas de empezar el canal, que quieras que no, eso lleva un trabajo. Sí. Pero estás en la tele y estás haciendo. ¿Cómo ahora mismo te organizas un poco todo? ¿Hay algún tipo de organización, rutina o es como, No, sí. A ver, yo no siempre, pero ahora me gusta madrugar. Muy bien. El día que salgo a correr o voy al gimnasio es lo primero que hago. Y el día que no, pues me pongo a hacer cosas en casa, o el ordenador, o cosas de casa. Sí, el trabajo como de todo el mundo, lavadoras, limpiar, lo que sea. Y luego, si empieza el día haciendo cosas de casa, me siento al ordenador más tarde. Si salgo a correr, pues me siento al ordenador al volver a casa. Y luego a comer y irme al trabajo. O sea, trabajas por la tarde. Trabajo por la tarde siempre, sí. Muy ahora, bien, en el trabajo de ahora, sí.
Muy bien. En el trabajo de Madrugas, ahora pero sí. trabajas por la tarde. Eso está Sí. muy bien. Muy Sí, porque bien. es que si no, que me levanto a las 12, como y me voy a trabajar, salgo a trabajar, ceno y me meto en la cama. No, no, no. No, porque, bueno, en fin. Vale, bien. Quiero que nos des un consejo final para aquellos que quieran trabajar en los medios, pero sientan que el hecho de no estar en una gran ciudad, en una capital, el no haber estudiado todo lo que se supone que hay que estudiar o el no conocer, no tener contactos, los que piensen que es un poco imposible, ¿qué consejo les darías tú para animarlos a que empiecen a cambiar? Lo primero, asumir que no es fácil. Porque eso es que es muy importante. Hay gente que se piensa, yo voy a hacer esto porque seguro que... Con No. calma, que decir, nada, si te pudieras hacer un gran profesional de la noche a la mañana en el ámbito que fuese, todo el mundo lo haría. No es fácil meter la cabeza. Una vez meter la cabeza, hay que seguir currando. Y no te pienses que porque ya te dan un medio para escribir una columna o te dan un medio para escribir un par de noticias al día, ya lo tienes todo hecho. Hay que seguir currando, hay que ser constante y siempre riguroso también. Porque al final estamos hablando, somos medios de comunicación, ¿no? Ujú, hay que ser muy Pues hay que responsable. ser responsable con la Ujú. información que se da y no venirse abajo a la primera. Que eso al final que hay que currarlo. Que Pero que la vida es así. a día de hoy, redes sociales, yo en eso peco un poco, la verdad, porque es verdad que me cuesta un poquito. Redes sociales y si nadie nadie te abre la puerta, ábretela tú. YouTube, por ejemplo, YouTube, YouTube, páginas, blogs para escribir, al final a día de hoy. con tu podcast. Exactamente. O sea, sí, Hay sí. medios propios y medios que no dependen de nadie y gratuitos. Ujú, Existen un montón. ujú. Imaginación y Sí. esa que... Y creatividad, Ahí sobre va. todo también. Bien, vale. Pregunta final. Ujú. Si pudieras viajar en el tiempo y hablar con tu yo profesional de tus comienzos, ¿qué te dirías? Yo es que te haría la pregunta de a tu yo de 14 años que escribía esas notas y bueno, y luego a tus comienzos. O sea, todos estos mensajitos, ¿vale? A mi yo de 14 años, que se lo siga pasando bien, que es importante, que se lo siga pasando bien, que estudie un poquito más, si puede ser. A esa edad fue cuando empecé a suspender alguna en el cole, en el instituto. Pero que bien, que se divierta, que se lo pase bien, que eso creo que lo hacía. O sea, que no, a ese no mucho, a ese y al de mis comienzos, que no se deje pisar, Ujú. Está muy sí, bien. y que cuando tenga que decir las cosas que las diga, Muy que bien. no se Con las calle. respeto, Sí, pero, o sí, sea, sí, pensándolas antes, pero que exacto, las diga. sí. Vale, muy bien. Asertivo. Play Express. Ok, Venga. Son 3 preguntitas, porque hemos hablado mucho, pero así nos corroe la necesidad de saber si has hecho alguna entrevista con resaca. sí. Sí. ¿Cómo te ha salido? ¿Te acuerdas de después? O sea, ¿cómo fue? Sí, no recuerdo que fuese especialmente mal. No, No. solo que tú a lo mejor estabas... Además estaba bien porque las dos que recuerdo, 2, bien. sí, porque es que en la radio teníamos una gala En la anual. radio. Sí, en la, En en la radio, cámara no, no no, se no. puede. Te iba a decir además que lo bueno es que fueron por teléfono. Bueno. Entonces yo estaba solo. No me veía la cara la persona Ni la que estaba siquiera. hablando. Menos mal. Es que en la radio teníamos una gala anual de premios que por lo que fuese terminaba tardecito. Entonces al día siguiente había que trabajar, porque siempre eran los jueves. Entonces el viernes había que trabajar. Entonces, pues sí, algún día sí, pero Pero no. ya no. Porque ahora madrugas y corres No, claro, y no, y haces en cosas. la tele no se En la puede. tele no, porque En es la tele no que, se madre puede porque mía. no puedes ir a entrevistar a alguien con la cara de otro. No, 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 no. no. ¿Has usado tu voz de locutor para ligar? ¿O para convencer a alguien, para llevarte a alguien a... Diría que no. No sé. Ni Por si... lo menos no No voluntariamente. voluntariamente. A lo mejor con tu mamá incluso, ¿no? O con tu abuela, le pones ahí como esa No, voz de... mi madre, pues le ponga al revés. Si a mi madre le intento poner así voz de camelar para conseguir algo, al contrario, consigo lo contrario.
A mí no me A mí vengas no. con pucheritos y con no. Me encantan las madres. Un día quiero entrevistar a... Mi madre es vasca. Uy, por Además, favor, tráetela. Yo quiero entrevistarla. Ay, bueno, qué risas. ¿Alguna vez has pensado, entrevistando tú ahí con toda tu... has dicho, Dios, esta entrevista me está aburriendo hasta a mí? sí. ¿Y has hecho algo por...? O sea, Es que hay veces es que no se puede. Hay veces que hay cosas que no se pueden ya, reconducir. O cuando el entrevistado está cumpliendo con esa entrevista por obligación. O porque no da más de sí. Hoy hay gente que no se le da bien hablar, se le dan bien muchas cosas, pero hablar y expresarse no es una de ellas. Pues, ¿qué vas a hacer? Pues ya está. El problema llega cuando, bueno, si puedes cortar porque tienes cosas en nevera y puedes completar el programa con otra cosa, pues ya está. Pues la entrevista en vez de 10 minutos dura 5, no hay problema. El problema es cuando tienes que cumplir una escaleta y no hay nada con lo que cubrirte, que tienes que alargar y sacar de donde sea. Pero bueno, ya está. Eso al principio lo pasaba peor. Ahora, pues bueno, tienes 4 o 5 preguntas tipo con las que alargar un poco una entrevista si se complica. porque eso te ha pasado más en tele o en radio. Más en radio, pero por una simple cuestión estadística, porque han sido muchos más Porque, años. efectivamente. En tele, de momento, es verdad que no me ha pasado demasiado, ¿Pero alguna vez? pero tengo miedo de que en la tele se note más, porque me puedes ver la cara de decir, Claro, ahí qué me está contando esta persona? Si es que no me interesa ni a mí lo que está contando. Pero creo que, o sea, no, más en la radio. Bueno, hemos llegado muy a mi pesar al final. Y al mío, me lo he pasado muy bien. Sí, me alegro mucho. Así vuelves o bueno, nos intercambiamos, ¿no? Cuando en tu canal, a pecho abierto, A pecho abierto. y buscarlo y Igual os darle. toca bajar un poquito os toca hacer un Sí, poquito de porque scroll en la primera búsqueda porque todavía no acabas de tengo. empezar. Exacto. Pero le vais a dar No. muchísimo amor y muchísimos comentarios Ay, e ay. ideas de gente tal para que. Muy bien. Gracias, gracias. A ti, a Mm, vosotros por invitarme. Y a ti por venir y aceptar y demostrar a todo el mundo que no se necesita ni estar en una gran ciudad, ni tener nadie ni nada, salvo tú, tus ideas, tu decisión, reinventarte, ser polivalente, disfrutar. Eso es muy Eso es muy importante. importante. Sí, 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 además lo sí, has sí. dicho bastantes veces, me gusta. Y cuando dejas de hacerlo, plantéate por qué. Plantéate a lo mejor cambiar de camino incluso. A vosotros también gracias por estar ahí, por seguir y que ya sabéis que si os gustan los focos en los micros, las cámaras y no estáis en donde creéis que tenéis que estar, que no importa, que vosotros decididos a por vuestro sueño, elige tu camino, elige quién quieras ser, elige Euroinnova. Hasta la próxima.